Definición de problemática. En el municipio de Cadereyta, Jiménez, se presentó una fuga de hidrocarburos en un ducto de Pemex en agosto de 2014. Esto provocó la contaminación del río San Juan, de otros cuerpos de aguas subterráneas y mantos acuíferos de la zona, así como de la flora y la fauna del lugar. Afectando también directamente a la población del municipio, poniendo en peligro su salud por el consumo de aguas contaminadas, dañando los cultivos y el suelo del área. Después se hicieron pruebas que evalúen el impacto que tuvieron las acciones de la refinería. Hidrocarburos presentes en el petróleo. El petróleo en estado crudo tiene una composición de varias moléculas diferentes llamadas hidrocarburos, moléculas de carbono e hidrógeno. Hay dos tipos de hidrocarburos. Están los saturados, que tienen una nomenclatura con terminación ano, por ejemplo el metano, y pues lo característico de este tipo de hidrocarburos es que todos sus enlaces entre carbonos o hidrógenos son enlaces sencillos. También están los hidrocarburos no saturados. En estos, los carbonos, a través de una cadena recta, ramificada o cíclica, contienen la presencia de por lo menos un enlace doble o triple. La nomenclatura cuando tiene solo enlaces dobles tiene una terminación de eno, como el benceno, y cuando tiene por lo menos un enlace triple es terminación ino. Estructuras de Lewis. La estructura del metano es un átomo de carbono con 4 electrones de valencia que se enlaza con 4 átomos de hidrógeno en enlace simple. El butano es un hidrocarburo que cuenta con 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno, que forman enlaces simples entre ellos en forma de cadena. De aquí proviene la terminación ano, que determina el tipo de enlace entre los carbonos, en este caso simples. Los átomos de hidrógeno se enlazan en la terminación de cada carbono, completando así cada octeto. El primer y cuarto carbono están enlazados a 3 hidrógenos y un carbono, mientras que el segundo y el tercero están enlazados a 2 hidrógenos y 2 carbonos. El benceno, otro de los tantos hidrocarburos presentes en el petróleo, tiene una estructura en forma de anillo o cíclica. Su terminación eno determina que cuenta con enlaces dobles entre los átomos de carbono. En este caso, son 3. Cada átomo carbono tiene un enlace simple con uno de hidrógeno, un enlace simple con uno de carbono y un enlace doble con otro de carbono. Por esto mismo, cuenta con 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. El hexano. El hexano también son 6 átomos de carbono, sin embargo, son 14 átomos de hidrógeno. Cuenta con una estructura lineal, formando enlaces simples entre los carbonos y los hidrógenos. Se aprecia como los átomos de carbono en las orillas se entrelazan con 3 átomos de hidrógeno y con otro carbono, mientras que los 4 átomos del medio se enlazan con 2 átomos de hidrógeno y 2 de carbono. Por último, la estructura del agua, H2O, nos permite apreciar cómo 2 de los 6 electrones de valencia del oxígeno se enlazan con 2 átomos de hidrógeno, dejando sueltos 4 electrones de valencia, los cuales forman 2 pares diferentes de electrones no enlazantes, formando así una geometría molecular angular. En los hidrocarburos presentes en el petróleo, como el metano, etano, hexeno, benceno y octano, podemos observar sus fórmulas que indican su composición a base de carbono e hidrógeno, unidos con enlaces covalentes no polares. Caso contrario al agua, que en su fórmula se observa un enlace covalente que por su geometría molecular angular lo hace polar. Por lo anterior, los hidrocarburos solo presentan fuerzas de dispersión como única interacción molecular, mientras que el agua incluso forma puentes de hidrógeno, cuenta con fuerzas de dispersión y dipolo-dipolo. Los hidrocarburos aumentan su masa molar dependiendo la cantidad de átomos en su fórmula. De igual manera va aumentando su densidad, y aunque hay hidrocarburos más densos que otros, ni uno es más denso que el agua. Con relación a lo anterior, podemos notar que los compuestos que son gaseosos en temperatura ambiente son los de menor densidad y menor masa molar, que precisamente son los que tienen menor punto de ebullición. Con los datos analizados, se puede decir que el petróleo y sus compuestos no son solubles en agua debido a la diferencia de densidades de ambos compuestos. Además, el agua es una sustancia polar. Por el otro lado, el petróleo y sus componentes son no polares, por lo que no se pueden mezclar con el agua permaneciendo en la superficie de esta. Solución.
Primeramente sería un proceso llamado decantación, el cual consiste de una separación de manera física que separa mezclas heterogéneas que poseen diferentes densidades. A través del paso anterior, el agua recolectada pasa ahora a un proceso llamado coalescencia, la cual ayuda a la separación de las sustancias presentes en el agua. Y por último, se puede utilizar una boya de obturación que impide el paso de hidrocarburos. Esto deja el agua nuevamente como estaba antes del derrame. Y como un método diferente a lo mencionado anteriormente, también utilizado en estas situaciones, es el bombeo del petróleo que se encuentra en la superficie del agua, haciéndolo pasar por redes y materiales que pueden absorber el petróleo. Este método requiere de mucho menos inversión que los anteriores, por eso es el que se utiliza más comúnmente. Y un método el cual ahorita está en proceso de experimentación, propuesto por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es la separación del petróleo a través de imanes. Esto consiste en mezclar nanopartículas de hierro preferiblemente o algún otro metal conductor hacia el derrame del petróleo, así mezclando el fino polvo con los hidrocarburos y finalmente sacándolos con un imán. El problema de esta solución es que se tiene que hacer de una manera muy precisa, ya que si no, las nanopartículas pudiesen llegar a contaminar el agua también. Reflexión de impacto social y ambiental. En la situación problema del derrame de petróleo en el río San Juan, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, se presenta un escenario que es común en lugares de procesamiento de petróleo, que no solo dejan una pérdida económica, sino que tristemente al medio ambiente sufre consecuencias devastadoras y muchos de estos sucesos quedan sin responsables que respondan ante la ley. Las personas de la comunidad e interesados en la resolución del problema pidieron a las autoridades correspondientes una pronta solución para los daños que causó el derrame del petróleo. El petróleo, al no ser soluble en sustancias polares, flota sobre el agua y causa daño a la flora y fauna del lugar. El petróleo bloquea el paso de la luz solar al formar una película sobre el agua, por lo tanto, el fitoplancton no puede realizar la fotosíntesis. También cubre branquias de los peces y no les permite respirar. Los animales que entran en contacto con el petróleo sufren riesgo de intoxicación y los que son consumidos por humanos, ya sea pescados o aves, ya no son comestibles, así que también genera un impacto económico negativo hacia las personas que viven de actividades pesqueras o ganaderas e incluso del turismo, junto con la afectación de la salud de la comunidad. El derrame de hidrocarburos en ecosistemas expuestos toma años en revertirse. Por lo tanto, las autoridades deben encargarse de responder ante las demandas de la gente y tomar estrategias para la resolución del caso. La refinería en la actualidad sigue operando y contaminando Nuevo León, afectando a más de 4.6 millones de personas, a pesar de tener denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Es importante impulsar el cambio de energías contaminantes a energías limpias, ya que estas juegan un papel importante en la conservación del medio ambiente y el impacto que este tiene en la salud de las personas. El gobierno debe de implementar e incentivar a la creación y desarrollo de tecnologías limpias que mejoran la calidad de vida de los habitantes del territorio mexicano, así como también nosotros debemos exigir este cambio. Durante el transcurso de los avances que fuimos haciendo como equipo sobre esta situación problema, pudimos aprender más que nada cómo se comportan los hidrocarburos, cómo hay diferencias de solubilidad entre varias moléculas, cómo reaccionan ante ellas mismas, y sobre todo nos fue apoyando para nuestra clase, para seguir progresando. Fue como algo más visual en mi parte, que complementaba los temas vistos en clase, y realmente con eso podía irme enfocado a lo que iba a ser este proyecto. Yo me sentí muy a gusto. Mi equipo trabajamos todos de una manera muy buena, conocí nueva gente y eso es lo que más me agrada. Realmente esto no va enfocado hacia mi carrera, ya que yo voy a estudiar ingeniería civil, pero realmente es un complemento saber todas estas cosas, son conocimientos y realmente es algo que me apasiona y me gusta mucho todo esto.
Y entonces, para reflexión individual, yo creo que aprendí bastante, aprendí a organizarme, a tratar con temas que realmente yo no estoy familiarizado con, y me siento muy contento con todo lo aprendido y sobre todo en la clase. La importancia de conocer y comprender el contenido de las clases aplicado a la situación de la problemática es que nos proporciona herramientas para poder resolver otro tipo de problemas que en nuestra vida diaria podemos observar e incluso llegar a proponer dentro de nuestra comunidad soluciones para mejorar el entorno que nos rodea. En esta ocasión pudimos tener una perspectiva de cómo resolver el derrame de petróleo en un río, situación que en las últimas décadas se ha vuelto muy común. Analizando los compuestos se puede predecir el comportamiento que estos tendrán al interactuar y el posible impacto en el medio donde ocurre. El petróleo, al ser compuesto de hidrocarburos que son no polares, no se disolverá en agua, que es un compuesto polar. También su densidad es menor a la del agua y por lo tanto flotará. Esto desencadena un desequilibrio ambiental al generar muchas consecuencias negativas para el entorno, causando toxicidad en plantas y animales, por lo tanto afectando a los seres humanos que se apoyan en esto para su bienestar y salud. Es importante que apliquemos el conocimiento adquirido para soluciones en un futuro cercano, ya que los retos a los que se enfrenta la humanidad, como el calentamiento global, están muy presentes y podrían tener consecuencias catastróficas. Reflexión personal de Leopoldo Eduardo Vilches Llagones. A través de estas 5 semanas aprendí y reforcé conocimientos básicos de química que voy a necesitar a lo largo de mi carrera. Como ingeniero en desarrollo sustentable, entender cómo se comporta la materia y por qué son bases que usaré a lo largo de mis estudios y a lo largo de mi carrera profesional. Entender las fuerzas moleculares, así como saber interpretar la tabla periódica e identificar algunas propiedades de las moléculas con saber solamente su estructura, es crucial para el desarrollo de nuevos materiales, mientras que entender el comportamiento de gases líquidos y sólidos es importante para saber cómo reducir la contaminación o bien minimizar sus efectos negativos. Con los contenidos aprendidos en esta clase, pude darme cuenta de cómo la química se relaciona en todo lo que observamos día a día, ya que todo tiene que ver con elementos y cómo reaccionan. En la clase aprendí muchas cosas que podría relacionar con la vida cotidiana. Uno de los que más me interesó fue cómo saber si es polar o no polar, ya que eso lo utilizamos diario, pero no nos damos cuenta de cuándo lo utilizamos. Un ejemplo sería el aceite y el agua, ya que uno es polar y el otro no es polar. Es por eso que no se pueden juntar. Otra cosa que me interesó mucho fue cómo debido a la presión y la temperatura cambian las cosas de estado. Por ejemplo, el agua cuando está a temperatura alta se evapora. La química estudia la materia y los cambios que ésta sufre, y todo el entorno que nos rodea está compuesto de ella. A lo largo de esta unidad de formación aprendimos a identificar y conocimos más de los cambios que suceden en la materia desde una simple interpretación de la tabla periódica. Así encontramos una explicación y el porqué de todos los cambios que observamos en nuestro día a día, desde en la cocina al hervir agua hasta la mesa sólida donde comemos y tomamos bebidas con hielos dentro. Los conocimientos que adquirí en esta clase me serán útiles en mi carrera como ingeniero mecatrónico, al comprender las interacciones químicas en los materiales, a utilizar en procesos donde la química tiene un rol importante en el comportamiento de esos mismos materiales.